Muchísimas gracias, bienvenidos al programa De Frente con el Presidente. Hoy estamos transmitiendo sobre un tema que ha sido en los últimos días un tema que ha estado muy presente en las noticias. Pero más que estar presente en las noticias, ha estado muy presente en el sentimiento, en el corazón, en el pensamiento de muchísimos guatemaltecos, especialmente de aquellos que están en el área rural. De los guatemaltecos, además hay que decirlo, de los guatemaltecos más pobres. De los guatemaltecos que siembran su milpa, así como estamos en este campo, que es una milpa que les sirve a ellos para su consumo familiar. Nosotros hemos estado dándole seguimiento desde que fuimos alertados de que teníamos un problema de sequía, que realmente es una canícula extendida la que se dio. Más de 40 días que no llovió y esto ha provocado que lamentablemente fue en el momento en que más lo necesitaba la cosecha del maíz, la siembra del maíz que se ha hecho en todo el país. Algunos mencionan especialmente el corredor seco, y sí es cierto, el corredor seco fue donde menos ha llovido, pero no solo afectó el corredor seco. Hoy estamos transmitiendo desde uno de los municipios del departamento de Guatemala, estamos en San José del Golfo, apenas a unos kilómetros de la capital, y ustedes pueden ver este campo, lo vamos a ir platicando y vamos a enseñarles cómo la cosecha aquí se arruinó también. Esto ha afectado ahorita lo que llevamos en las últimas mediciones, 236,000 familias. De esas 236,000 familias son 1.200.000 habitantes los que están afectados. Esto casi nos llega a un 10% de los guatemaltecos que pues están viendo con problemas en uno de los principales temas, que es su seguridad alimentaria. Es decir, no van a tener alimentos en los próximos meses porque ellos dependen de su cosecha de maíz y de su cosecha de frijol. Así que pues nosotros nos sentimos ahora verdaderamente no solo tristes, pero tenemos que ir a la acción. Tenemos que ver qué hacemos. Ya hay acciones que se han tomado. Yo precisamente el día de ayer en Consejo de Ministros, ayer lunes, declaramos estado de calamidad pública en 16 departamentos, que son los más afectados. En esos 16 departamentos es donde están las familias que les he venido hablando y vamos a asistirlos, estamos buscando los fondos, ya tuvimos una reunión con la Conred, precisamente el día de hoy martes tuve una reunión con la Cooperación Internacional y estamos viendo qué más procedimientos tenemos que hacer para lograr asistir a estas familias y que no permitamos, y eso quiere decir no solo el gobierno, todos los guatemaltecos, no permitamos que ni siquiera un hermano nuestro, un niño o una niña vaya a morir de hambre porque no tuvo los alimentos al tiempo para poder proveerle a su familia. En este programa me está acompañando hoy el ministro de Agricultura, Elmer López. Muchas gracias, Elmer, por estarnos acompañando. Y me está acompañando también Luis Enrique Monterroso, quien es el secretario de Seguridad Alimentaria. Hay algo que no se ha sentido como debe ser y es la magnitud del problema. Algunos, y especialmente en las áreas rurales, hemos sentido la falta de lluvia, hemos sentido el calor que no es propio de estas épocas, pero no sentimos lo que en el campo sí está pasando. Luis Enrique, ¿cómo va esta situación? ¿Qué magnitudes tiene este problema? En realidad hemos hecho análisis a profundidad, casa por casa, parcela por parcela, y en un promedio nacional vemos que el impacto que se tiene en estas familias, concretamente en las que analizamos, va por arriba del 80% de pérdidas en maíz y arriba del 63% de pérdidas en frijol. Pero cuando uno va a ciertos municipios, descubre que está arriba del 93-94% la pérdida, y eso por supuesto tiene un impacto enorme en familias de infrasubsistencia y de subsistencia, porque esa aclaración es oportuna hacerla. Sí. No es que tenga un impacto la comercialización nacional, no. El área de Petén hemos hecho evaluaciones y se encuentra en un crecimiento adecuado. El área de Petén tenemos que clarificar que va a abastecer al país como lo ha hecho previamente, además que la cosecha del área anterior fue una cosecha récord, alcanzamos 38-40 millones de quintales. Eso influye en que el precio esté bastante equilibrado, pero hay un drama humano que está en un impacto social justamente en esas familias de infrasubsistencia y de subsistencia, que no van a recoger el maíz como debe de ser, sino que van a recoger apenas una décima parte de lo que hubieran recogido. En consecuencia hay un drama humano que debe de ser traído a luz, y ya entidades internacionales están diciendo que esta cantidad de personas afectadas es comparable únicamente con la cantidad de personas afectadas por el Mitch.
para que hagamos una relación equiparable. Y personas que tienen mucha relación con la seguridad alimentaria dicen que es una de las sequías más fuertes de los últimos 40 años. El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el PRESANCA, está diciendo no había habido una magnitud tan fuerte en sequía en los últimos 40 años. Y hoy estamos dispuestos a actuar porque precisamente tenemos la información, tenemos la previsión desde enero, febrero, que sabíamos claramente cómo estaban las condiciones y en consecuencia nos preparamos. Y cabe la mención que lo que estamos resguardando es las familias que iban a cosechar. No es que en este momento esté padeciéndose la complicación, en este momento estamos ya viendo que algunas familias concluyeron sus reservas, terminaron sus reservas, pero estamos previendo cantidades que se deben de manejar para el tiempo noviembre, diciembre y el primer trimestre del próximo año. Nos estamos adelantando a lo que pudiera convertirse en una crisis humanitaria. Y eso es importante, que se han tomado las medidas de prevención, que se ha ido avisorando que esto nos iba a venir, porque pues lamentablemente las predicciones del tiempo nos lo fueron adelantando, no se sabía realmente cuánto tiempo podría ser. Nos dijeron al inicio que la canícula podía extenderse 8 días más, pero terminó siendo más de 40 días. Esto lo que nos marca es efectivamente que hay una crisis, y eso es importante para todos los guatemaltecos, porque vuelvo a insistir, en las áreas urbanas, en algunas partes, incluso en el campo, no se conoce esta crisis porque pues llovió más o menos regularmente, pero tenemos en total 208 municipios que fueron de una u otra forma afectados. Esto quiere decir que son 2/3 partes prácticamente del número de municipios que fueron afectados. Y esto lo que nos lleva es entonces, como muy bien lo decía Luis Enrique, es una crisis de una magnitud que se compara a los daños del Mitch en las personas que son afectadas, y por otro lado prácticamente a 40 años que no se daba una sequía de este tipo. Ustedes pueden ver aquí, este es el maíz que se dio aquí en este lugar, que es de lo mejor que pudimos encontrar, porque aquí puede ver la que tiene el ministro de Agricultura y también la que tiene, esto es prácticamente lo que se está dando, que esto equivale que a un 10%, una décima parte. Es verdaderamente una tristeza. Vamos a seguir hablando de esto, no solo de la problemática, sino las acciones que nosotros vamos a tomar para lograr asistir a las personas que, como lo dije, no vamos a dejar a una sola familia de guatemaltecos que no tengan alimento, y no me estoy refiriendo solo al gobierno, a todos los buenos guatemaltecos que querramos ser solidarios, que querramos acompañar a nuestros hermanos en esta crisis que estamos padeciendo. Guatemala es el segundo país en el mundo y el primero en América Latina más vulnerable al cambio climático, según estudios realizados por organizaciones internacionales. Los índices o indicadores que nos han puesto muy vulnerables a los efectos de impacto del cambio climático están relacionados directamente con eventos hidrometeorológicos extremos, huracanes, tormentas, también pues los eventos que hemos identificado y monitoreado que en los últimos 15 años también han crecido son los eventos ligados al déficit hídrico, ¿verdad? La sequía. Fue en la década de los 90 cuando la sequía se empezó a manifestar en el país. Conforme transcurren los años, se extiende a más departamentos. Básicamente desde el año 97, 98 se presentó un primer evento, luego hemos identificado que en el 2001, en el 2006, en el 2009 y últimamente con esta canícula prolongada que hemos tenido, también se vuelve a repetir un evento que ha sido ligado directamente a cambio climático. La ausencia de las lluvias en el país se refleja en los suelos que son incapaces de producir. Cuando tenemos una etapa de sequía de 6 meses, estos suelos detienen su evolución y si están desnudos, o sea, si no tienen una cobertura forestal o vegetal, tienen tendencia de erosionarse. Hemos tenido más de 35 y 40 días en algunas partes sin lluvia, y los cultivos estaban justamente en etapa de floración cuando les entró. No todos estaban en etapa de floración, algunos que ya estaban, habían superado esa etapa, entonces sufrieron menos, pero los que estaban floreando, eso sí, realmente se perdieron, y hubo una pérdida considerable. Las familias del campo son los principales afectados con la sequía. Los factores críticos son, primero, el encarecimiento del maíz y el frijol para estas familias, y que con poca oportunidad de acceso a ellos se les dificulta más tenerlos, se incrementan los casos de nutrición aguda
el tema de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas vienen a afectar esto, y el tema de capacidades de la futura siembra para el próximo año. La proyección de los expertos es que conforme transcurran los años, los efectos del cambio climático serán más graves. Actualmente el gobierno del presidente Otto Pérez Molina unifica esfuerzos para responder a las necesidades de las familias del campo. Gracias por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente. Hoy estamos con el ministro de Agricultura, estamos con el secretario de Seguridad Alimentaria, hablando de la crisis que hoy se está padeciendo porque el agua no llegó a tiempo, el invierno no se estableció como se debía, una sequía, una canícula prolongada de más de 40 días, y esto nos trae un problema para la alimentación de más de 236,000 familias, que son las que hasta el momento tenemos en los números de todo el proceso que se ha llevado, porque se hizo un barrido a nivel nacional. ¿Qué medidas de ahorita, de acción inmediata, son las que nos toca tomar como gobierno y hacer el llamado también a todos los que nos quieran ayudar? Como gobierno, al principio, pensando como la información que teníamos que la canícula iba a terminar, nosotros le dimos a 68,000 familias semilla mejorada ICTA ligero, que esperamos que logre salir, y eso pues para nosotros puede ser un gran alivio si logramos pues recuperar algo en las familias que están en el corredor seco, y les dimos esto. Nosotros ahora estamos preparados básicamente para empezar en octubre. Todo un proceso de capacitación para que estos terrenos que son así en todo el corredor seco, áridos, secos, con muy poco suelo, empiecen a transformarse. Para nosotros como Ministerio de Agricultura es una oportunidad, básicamente lograr que la gente con el quintal de maíz, las 30 libras de frijol y los 8 kilos que le vamos a dar para preparar atol, con eso nos van a dar 8 días de trabajo al mes. Esos 8 días van a servir básicamente para que la gente componga su terreno, para que le haga su propia parcela. Su propia parcela la tiene que mejorar. La primera acción es cómo mejora su parcela, y la segunda es que haga depósitos de agua. Depósitos de agua suficientemente grandes para lograr que en su casa ya no tenga ese problema. Nosotros pensamos que la estrategia ahorita básicamente significa que la gente logre tener su alimento para que no se muera ni un niño, ni una niña, ni una familia, que no se nos muera nadie, que es lo que usted y la vicepresidenta nos han dicho, pero principalmente que logren recuperar su parcela, parcelas que están muy perdidas, parcelas que ya no tienen materia orgánica. Nosotros estamos muy claros, los técnicos nos han dicho claramente, si logramos nosotros con estos alimentos recuperar las parcelas campesinas de todo el corredor seco, un gran cambio vamos a ver, presidente, en el futuro inmediato. La idea realmente es que las familias que necesitan el alimento y que están mapeadas porque perdieron todo, sí, van a recibir su alimento a tiempo. A partir de octubre es toda la planificación que tenemos, y básicamente con todo el apoyo que usted y la vicepresidenta nos han dado, pues nosotros no dudamos que vamos a empezar a hacer ese plan desde octubre para apoyar a todas las familias. Para nosotros el corredor seco realmente es un corredor de oportunidades, presidente. El agua que cae alrededor del corredor seco es suficiente, la de un mes para regar 2 años de cultivos. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos, desde que se desmanteló el Estado y el Ministerio de Agricultura quedó sin capacidad hace más de 20 años, no ha habido ese tipo de apoyo. El año pasado, cuando apoyamos la política de riego, el tema clave aquí es cómo logramos nosotros que en estas áreas del corredor seco podamos capturar el agua, almacenarla en cada aldea y ponerla a disposición de los agricultores, de los campesinos, para que puedan tener agua. Esta política, presidente, este año nosotros en el corredor seco vamos a hacer 900 aljibes, que básicamente todavía es a nivel, digamos, pequeño, pero nunca se han construido 900 aljibes en el país, así de la dimensión que nosotros estamos hablando, que básicamente significa que cada aljibe por familia es suficiente para lograr pasar en la época de verano, pero estos, digamos, las canículas, realmente con un aljibe del tamaño que estamos trabajando, que son de 30 metros cúbicos, puedan realmente dar agua cuando si sucede otro fenómeno como estos. Pero la política va más allá que eso, presidente. Con todo lo que usted nos ha aprobado, nosotros precisamente estamos trabajando con un fondo del Banco Mundial que ya nos lo autorizaron para hacer 6 estudios de 6 represas específicamente para las comunidades, para su riego.
Nosotros no tenemos represas. Los riegos que hay en Guatemala todos son derivados de las corrientes de agua y cada vez el agua en el verano de los ríos se está terminando. Y la solución es cómo represamos el agua y cómo se la hacemos a disposición de las comunidades. Esta política nosotros esperamos que avance suficiente este año. Con los sistemas de riego teníamos 29 sistemas de riego casi abandonados, presidente, hechos en los años 70, y hoy por hoy terminamos este año con los 29 reparados. Están en lugares críticos, están en lugares claves y principalmente están en el lugar seco, digamos del corredor seco, y con esto vamos a demostrar, presidente, que las cosas en el corredor seco no significan que la gente ahí tenga que sufrir para siempre. Hay posibilidades, el corredor seco es un corredor de oportunidades y hacia eso vamos, presidente. Pero aquí hay tres clases de prevenciones que empezamos a hacer. Uno son haber levantado todos los sistemas, los 29 sistemas de riego que estaban abandonados y que hoy, gracias a la acción del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, se han levantado, se han compuesto y están ahora funcionando. Sí. Se han levantado también los silos para almacenar granos, que es otro de los puntos importantes que tiene que ver con lo de seguridad alimentaria. Y las represas, hay que decirlo, las represas son exclusivamente para almacenamiento de agua prácticamente. Y hay comunidades en donde ya ha estado la presencia del gobierno, comunidades que antes se oponían y comunidades que antes se oponían, hoy están pidiendo que se les construya la reserva porque ellos ya vieron la necesidad de tener esa agua disponible y que les vaya a servir. Por otro lado, además están los pequeños reservorios de agua, esos que usted nos mencionaba anteriormente, y los sistemas de riego. Así que nos estamos preparando como gobierno, y esa es la responsabilidad que este gobierno tomó de recibir un ministerio que apenas tenía un poquito más de 500 millones de presupuesto, de 500 millones de quetzales al año, a llevarlo a casi 1.800 millones de quetzales para prevenir y para ayudar a toda la gente. Hoy tenemos extensionistas, tenemos gente en el campo, tenemos los centros de adiestramiento de desarrollo rural que se están cada vez propagando y proliferando más en todo el territorio para ayudar precisamente a que las cosas nos sirvan para prevenirnos y evitar estas crisis. En el último segmento vamos a hablar sobre la crisis que nos está afectando en este momento a toda Guatemala. Estamos hoy comprometidos, estamos tomando las medidas precautorias, estamos adelantándonos, estamos haciendo una serie de acciones en beneficio de los guatemaltecos, pero especialmente de los guatemaltecos más necesitados, los guatemaltecos que se convierten en los guatemaltecos más vulnerables cuando se presenta un fenómeno natural que viene a golpear y que viene a lastimar a las familias lamentablemente que viven en pobreza y pobreza extrema. Esto fue lo que expresó el presidente Otto Pérez Molina cuando abordó el tema de las medidas preventivas ante la llegada del fenómeno del Niño. Una de las medidas que implementó el gobierno para prevenir el hambre fue que los extensionistas del MAGA volvieran al campo para trabajar el programa de agricultura familiar y fortalecimiento a la economía campesina. Tenemos proyectos de agricultura familiar en los cuales hemos implementado macrotúneles, microriegos, los cuales son fundamentales para el desarrollo de las familias, debido a que producen lo que antes ellos iban a comprar al mercado, hoy lo producen ahí. Otras herramientas para prevenir la sequía fueron los huertos familiares y aljibes con capacidades para almacenar 100 toneladas de agua. Tenemos ahorita 5 aljibes construidos, los cuales ya están ejerciendo su función, lo que es almacenar agua, ¿verdad?, para consumo de las familias. Hugo Menéndez es vecino de Palencia, tiene 75 años y cataloga las capacitaciones del MAGA como buenas, porque ahora cosecha su propia comida. Hemos cultivado zanahoria, remolacha, cebolla, huicoy, pepino. La falta de lluvia afecta a la aldea El Triunfo, municipio de Palencia, pero los extensionistas les brindaron las herramientas para contrarrestar las consecuencias del fenómeno natural. Y nos están apoyando en el mejor sentido. Los fertilizantes los han entregado y así todo lo que viene de parte de allá, luego nos comunican y nosotros vamos a recibir lo que viene de parte del MAGA y del señor presidente, pues que hace muchas gestiones para nosotros.
Valentín de Jesús González vive en el caserío El Volcancito. Afirma que la falta de lluvia no les afectaba hace 25 años. Ante la actual sequía, los técnicos han trabajado en la comunidad. Pues mire, ellos, gracias a Dios primero, y ellos que están trabajando para nosotros, ellos nos han ayudado en los instantes del abono, nos han ayudado año con año, ¿verdad? Se lo agradecemos al señor presidente. El gobierno de Guatemala trabaja arduamente para beneficiar a los afectados por la falta de lluvia. Gracias por acompañarnos en el programa de Frente con el Presidente. Ahora vamos a hacer prácticamente casi las conclusiones de lo que han sido los dos primeros segmentos del programa, en donde estamos hablando de la crisis, de la seguridad alimentaria, de las medidas que tenemos que tomar para evitar que estas más de 236,000 familias salgan afectadas y que pueda haber un problema de seguridad alimentaria. Y eso le pregunto a Luis Enrique, con la gran lucha que hemos hecho para bajar la desnutrición crónica y ahora enfrentar este problema de la falta de alimentos producto de la sequía, ¿cómo nos va a afectar o qué es lo que va a pasar? En realidad tenemos que clarificar que la semana epidemiológica número 32, la que estamos en este momento viviendo, esa nos dice que tenemos 23% menos que comparado con el año anterior. Llevamos 10.083 casos, el año pasado a esta misma semana epidemiológica llevábamos más de 13.000. Es decir, el trabajo y el esfuerzo que se ha estado haciendo de manera conjunta, liderado por la señora vicepresidente, está dando resultados. Pero lo que estamos en este momento analizando y las acciones que se están planteando son adelantarnos a una emergencia de tracto lento, como se le denomina, porque sabemos lo que va a pasar y ahorita tenemos la oportunidad de actuar. En realidad el esfuerzo no va a ir únicamente destinado a acciones de entrega de alimentos, no es solamente eso. También se tiene prevista la asistencia con alimento terapéutico listo para el consumo por el Ministerio de Salud Pública, el manejo del primer nivel de atención en salud que está fortaleciéndose paulatinamente y puede tener la capacidad de reaccionar en una condición de afectación, la vinculación con el agua y saneamiento básico. El Ministerio de Desarrollo Social está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía para establecer algo que se denomina tejiendo alimentos, que es generación de empleo temporal en actividades rurales no agrícolas. Es decir, el esfuerzo no es solamente entregar la asistencia alimentaria y volver, no, es ir y generar reacciones poblacionales, organización comunitaria y poder actuar desde distintas aristas. Más o menos hay 8 ministerios involucrados en este esfuerzo de una estrategia de protección social contra el hambre estacional que está cada vez más madura y el mes de enero fue presentado y planteado los escenarios. Pero esto es importante porque hemos hecho un esfuerzo muy grande para lograr reducir, y eso es 1.7, logramos reducir la desnutrición crónica en los niños menores de 5 años en 12 meses, algo que no se había logrado antes ni siquiera en 15 años. Y ahora este esfuerzo es importante, no solo cuidarlo, sino que prever las acciones para que no se nos vayan a afectar a nuestros niños en esta lucha que estamos haciendo. A ver, en esa misma línea de no solo prevenir la desnutrición crónica, sino asegurar los alimentos a los guatemaltecos, ¿qué más son las acciones que tenemos que hacer? A la larga, el involucramiento del nivel local, el poder local es muy importante y los alcaldes y sus corporaciones municipales tienen que estar involucradas de lleno en este esfuerzo, porque hay temas como el agua apta para el consumo humano que es vital. Si tenemos un problema nutricional y el agua no es la adecuada, puede tener un impacto enorme en episodios diarreicos, en la curva de crecimiento, en la situación alimentaria en general de la familia. En consecuencia, el llamado es a los alcaldes y sus corporaciones a que se involucren en este esfuerzo que no tiene distingo de color. No hay color partidario, sino que es un esfuerzo que llega a guatemaltecos humanos, seres humanos actuando por sus hermanos justamente. Y es una invitación también para que si hay grupos de voluntarios que quieran acercarse a este esfuerzo, se vinculen, porque esto va mucho más allá del gobierno y empieza a ser un movimiento nacional de cambio, precisamente las familias que tuvieron una afectación tan marcada. Gracias, Luis Enrique. Elmer, para terminar también la participación en este programa, en la información que es tan importante para los guatemaltecos sobre lo que estamos viviendo ahora. Sí. Yo quisiera decir dos cosas. Primero es que a nivel nacional la cantidad de producción que se nos va a perder está más o menos entre el 6 al 8%.
eso es a nivel nacional, es decir, hay mucha área que está intacta, está productiva y creo que vamos a salir adelante con eso a nivel nacional. Y la otra cosa, presidente, es que hay mucha área que está fuera del corredor seco, la mayor parte del país está fuera del corredor seco y como gobierno estamos comprometidos a mantener nuestros programas de apoyo a todas estas comunidades que están fuera del corredor y que también necesitan apoyo del gobierno. Hay muchas áreas que necesitan apoyo para seguir generando sus hortalizas, sus mismos cultivos de granos básicos que no sufrieron afectación y la idea es que el corredor seco necesita un apoyo muy especial, pero todo lo demás del país también no se puede desatender. No lo vamos a desatender por esto. Queremos mandar la señal que el Ministerio de Agricultura y todo el gobierno estamos comprometidos con todo el país, principalmente también con los que están fuera del corredor. Pero hoy el corredor nos llama a todos en un acto muy especial, pero lo demás vamos a seguir adelante. Nos fue un poco mal porque no llovió, no se dieron las cosechas. Este es el testimonio de miles de agricultores afectados por la prolongación de la canícula que perjudicó sus cosechas. El gobierno ha realizado acciones inmediatas para velar por la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. Se realizó un barrido. El barrido consta en ir de casa en casa en toda la comunidad, preguntándole a los agricultores cuánto fue su pérdida, cuánto cosecharon el año pasado para este año, para ver la diferencia de la cantidad de quintales que hayan cosechado. En el municipio de San Antonio La Paz, El Progreso, fueron afectadas alrededor de 4.000 familias, a quienes se les ha entregado ayuda como raciones de alimentos y semilla mejorada para que inicien las siembras en la segunda etapa del invierno. El problema que ellos tuvieron con la sequía se les capacita sobre la selección masal, que eso les ayuda a tener más adelante una mejor semilla, una mejor producción. A la vez también se está capacitando con lo que es la conservación de suelos. Los agricultores agradecen el apoyo del gobierno, pues ahora cuentan con un plato de comida en su mesa, mientras se recuperan de las pérdidas. Hemos sentido bastante satisfacción, Señor, porque no nos han abandonado, han colaborado con nosotros y les damos las gracias por lo que han estado haciendo, ¿verdad? Porque nos han tendido la mano en el momento más necesitado. La ayuda es de gran beneficio para nosotros, ¿verdad? Por el momento que estamos pasando de esto que no ha llovido. Decirles muchas gracias, pues es poco, ¿verdad? Porque aquí pues somos de bastantes escasos recursos y ya los alimentos que nos han dado pues nos han ayudado bastante. La Constitución Política de la República en su artículo 138 le da facultad al presidente para declarar por medio de un decreto dictado en Consejo de Ministros aplicando la Ley de Orden Público un estado de calamidad. La Ley de Orden Público explica que el estado de calamidad podrá ser decretado por el Ejecutivo cuando los ciudadanos se encuentren en peligro como consecuencia de un desastre natural, epidemias o guerra. La sequía ha dejado crisis en los departamentos afectados por el cambio climático, situación por la que el gobierno del presidente Otto Pérez Molina declaró estado de calamidad el 25 de agosto. Bueno, muchísimas gracias al ministro de Agricultura, Elmer López, por acompañarme. Gracias a Luis Enrique también, secretario de Seguridad Alimentaria. A todos ustedes, guatemaltecos, les digo que llegó el momento de actuar. Ahora es el momento de actuar en esta crisis que se nos ha dado por la sequía que hemos tenido. Pero también esto es una responsabilidad primaria también de cada uno de los gobiernos. Pero también hago una invitación para que trabajemos juntos, para que nos podamos unir, para que todos esos esfuerzos de los que gracias a Dios tenemos de qué alimentarnos, podamos ayudar a las familias que hoy están sufriendo en el campo, que no solo va a ser sufrimiento de 15 días o un mes, perdieron su cosecha completa, una cosecha que les sirve a ellos para tener la alimentación de la familia durante los próximos 8 meses. Y para eso tenemos que unirnos, tenemos que hacer nuestros esfuerzos, tenemos que trabajar juntos. El gobierno está dispuesto y está actuando para hacer eso. No nos vamos a olvidar absolutamente de nadie. Vamos a llegar hasta los lugares más apartados y vamos a trabajar con mucho compromiso, como lo hemos dicho, para no permitir que ni un solo niño, ni una niña, o ninguna mamá o un papá
pueda ser afectado por falta de alimentos. Este es el espíritu que tenemos los guatemaltecos, un gran espíritu de solidaridad que hoy es el momento para ponerlo en práctica y para demostrar que cuando nos unimos, nada nos puede detener. A ustedes, amigos, les agradezco por estar nuevamente acompañándome en el programa de Frente con el Presidente.